reset en inglés se podría traducir como rebotar. ¿Por qué decides nombrarla así y por qué decides también mantener el título en otra lengua, ¿no? Sí, tal vez, o sea, el mantenerla en otra lengua no es como lo más usual. Creo que tampoco es una palabra tan usual que la gente conozca. Entonces, por un lado, se mantiene como algo que no forzosamente sepa, sino tal vez incluso se puede pensar que es como un nombre propio de cierto modo. Uh-huh. Y por otro lado, pues obviamente por el significado que tiene, pues, tanto en inglés como en francés la palabra, pues hacía de cierto modo un juego con lo que sucede en la película y con lo que sucede con el personaje principal. Hablando del gran personaje principal que es el alma de esta película, eh, ayúdame porque no sé bien pronunciar su nombre, lo voy a decir como lo dicen en el pueblo, que es Martín, pero es Martín Kuiper, que es mi mejor intento de tratar de decirlo bien. No te has empeñado mucho, ¿eh? Perdona, Martín, Martín, No te has esforzado mucho. ahorita que te oí dije, apréndetelo, y empecé a hablar y dije, güey, se te olvidó. Perdóname, pero bueno, háblame de la elección para el personaje principal, porque como lo digo, es prácticamente el alma de la película, ¿no? Digo, era un personaje complicado porque tenía que cumplir obviamente una cuestión que fuera un extranjero, ¿no? Es particularmente justo lo que imaginábamos era que fuera como un europeo del norte, para tener de cierto modo como esta contraposición de culturas y de formas de ser, ¿no? Tal vez de repente con algo más frío, con esta cosa tal vez más cálida de lo latino y lo mexicano. Entonces, bueno, ese era el primer reto, encontrar un actor extranjero del norte de Europa que hablara español y además de preferencia, pues obviamente con un poco más de acento mexicano o acercado a la cultura mexicana. Y fue Rocío Belmont, que fue quien nos hizo el casting, quien nos sugirió a Martín. Y bueno, obviamente contactamos a Martín y a Martín le gustó mucho. Una de las cosas buenas que tuvo de repente tener una preproducción muy larga, porque nos costó mucho trabajo llegar a la producción de la película, es que, bueno, Martín y yo pues hablamos mucho del personaje, mucho del guión. Realmente no tuvimos mucho tiempo de ensayar ni nada de eso, o sea, el ensayo como tal creo que nunca tuvimos tiempo de ensayos como tal, pero por lo menos hablamos mucho del personaje y del guión, y eso pues creo que fue lo que ayudó a que Martín entrara en el personaje. Y además, pues obviamente hicimos un poco el símil al final del que el nombre fuera el mismo del personaje, lo cual fue un poco una casualidad, porque pues obviamente quería yo un nombre que tuviera un doble, una doble forma de decirlo, tanto en su lengua original, ¿no? Como sería Martín, como pues obviamente la latinización que pues sería Martín, y pues obviamente se prestaba perfectamente el nombre y decidimos cambiarlo incluso en la película. Muy bien, y por otro lado, Martín, entonces, ¿cómo se acercan a ti? Que además, bueno, tú has estado en varias producciones latinoamericanas, varias series de televisión, y bueno, ¿cómo se acercan a ti? Y me gustaría también, para los que no te conocen, ¿cuál es tu relación con Latinoamérica o digámoslo así, por qué hablas también español? Yo me fui de Holanda con 20 años. Viví 24 años en España, 6 en Alicante, 18 en Madrid, donde empecé a estudiar teatro y ya allí hice algo de televisión, cine y teatro. Y como en España, pues el trabajo estaba muy flojo y pues muy endeble todo y difícil en ese momento para mi perfil como guiri, como dicen aquí, que aquí se dice güero. Eh, eh, pues se ve que aquí mi perfil funcionaba bastante mejor que en España. Funciona ya, pero en España hay una cosa que quieren justificar todo. Si eres de fuera o si tienes un colorcito un poco japonés, un poco árabe, lo que tal, en todos los guiones, cine, televisión,
necesitan justificarlo en el guión, entonces no siempre es tan fácil entrar en alguna producción. No obstante, he trabajado y también hice teatro, pero aquí resultó bastante más fácil. Y de hecho he trabajado en producciones donde, bueno, el tipo es de algún lado y nadie sabe de dónde, ni tampoco hay que explicarlo, ¿no? Sí. Y en cuanto a mi encuentro con Gabriela y Rodrigo, pues me llamaron y querían hacer una entrevista, hicimos una entrevista, me acuerdo en la teatrería, y ahí conectamos. Bueno, entonces ahora armemos la otra parte del elenco, que también son personajes como muy, muy lindos y muy complementarios del personaje, ¿no? Por ejemplo, Rafael, que lo interpreta Andrés Almeida. Bueno, primero cuéntanos un poco cómo te integraste a este equipo, y después creo que valdría la pena que nos hablaras un poquito de la condición de ser este gran amigo incondicional que sabe que está pasando todo, pero de todas maneras lo deja ser, vaya, le recomienda, pero no le obliga a hacer nada. Entonces creo que tenés algo bien bonito del personaje, que es como una amistad a prueba de todo, ¿no? Así es, pues mira, te platico primero cómo me involucré en el proyecto. Yo venía justo de terminar Amores Modernos con Gabriela, que también produjo. Luego, no sé si fue a partir de la experiencia que tuvimos ahí en esa filmación, que me buscó, me platicó que tenía este proyecto, que fue casi inmediato, o sea, fue muy poco después de que terminamos la producción de Amores Modernos, que me buscó con este guión, un guión que yo desde la primera leída me enamoré mucho, sobre todo porque tiene una cuestión literaria que siento también se refleja muy bien en el resultado del filme. Tiene una cosa muy de la zona también. Yo desde la primera vez que lo leí, antes de platicar con Rodrigo ni nada, tenía esta sensación de que estaba leyendo algo casi rulfiano. Tenía como esta cualidad que inclusive tiene mucho que ver con la zona, ¿no? Ya después, cuando me enteré como de todo, de alguna manera, de cómo se cerraba inclusive esa primera lectura que íbamos a trabajar, donde nació el mismo Rulfo, y donde me imagino viene gran parte de su fantasía, o de todos estos elementos casi fantasmagóricos, imaginarios. O sea, creo que para mí ya fue en donde realmente me dio el clic de este es un proyecto definitivamente que quiero hacer. Me encantó, te digo, en esa primera como lectura, esta sensación del tiempo, de cómo sucede, y de cómo casi todos los personajes que de alguna manera van complementando casi la finalidad del filme, ¿no? O sea, es como todos los personajes son como una especie de coro que te van dictando hacia dónde va, como casi adelantando la tragedia. En esa misma funcionalidad, como que pude yo realmente ubicar este personaje de Rafael, más allá de la amistad incondicional, que creo que es algo que generamos ya mucho allí en la instancia de empezar a realizar la película. Creo que también hubo una amistad muy bonita que se generó con Martín. Creo que esa funcionalidad, lo que era como muy apetecible también del personaje, al final del día, más allá de que él entienda muy bien cuál es la situación o hacia dónde puede llegar, porque creo que ni siquiera lo puede él como atender hacia allá. O sea, él ve nada más una realidad, ve un dolor, ve una situación que vive su amigo y lo apoya en ese sentido, pero también trata como sacarlo de ahí. Obviamente, pues es un personaje que le gusta su cervecita y todo el tiempo lo está tratando de llevar a ese lugar, ¿no? Entonces creo que, bueno, esa es la manera como entré. Y luego la otra parte como del amigo incondicional, te digo, creo que es algo como que generamos casi un poquito ahí en el set. Era algo como que también tenía que ver con la naturalidad del tiempo, ¿no? O sea, como que se sintiera también que esa vida que ya es extensa, que ya son casi 20 años que lleva viviendo el personaje principal en el pueblo, pues ese tipo de amistades se convierten en tus hermanos, ¿no? Más allá de que sean tus amigos, tus confidentes, son familiares, son personas con las que convives, sobre todo en lugares como en los que
se desarrolla esta historia que terminan siendo tu familia. Son personas que ves casi diariamente, te los encuentras en una situación o en otra, con los cuales convives, aunque sea en momentitos durante el día. Entonces hay esta familiaridad que tratamos de expresar y que creo que se siente muy, muy claramente. Pero también me encantaba esta otra parte, te digo, como casi en la fantasía, ¿no? Es un personaje que también le habla de los sueños y a través de los sueños él está tratando de ejemplificar algo que ni siquiera él mismo entiende, ¿no? Entonces, como esta especie de magia, como de onirismo, que además está empapado todo el guión y toda la historia, creo que era lo que a mí me encantaba y además de cómo se podía llevar a cabo en imagen, ¿sabes? Como cómo lograr esta contemplación, estos tiempos casi muertos, esta apreciación de la vida que pasa enfrente de ti y se va extinguiendo y va sucediendo, era algo que me parecía increíble y creo que se logró exquisitamente, ¿no? Con una fotografía espectacular y con una claridad que era muy, muy grande de Rodrigo, de qué es lo que quería decir y cómo lo quería decir. Creo que aquí también me gustaría que entrara Yasuo a platicarnos un poquito sobre su personaje, que también es una historia de amor, pero que solamente la entendemos a través de las miradas. Cuéntanos un poquito más de tu personaje, por favor, Mariana. Bueno, esta historia de amor es rarísima y es compleja, como las reales. Y pues es con este hombre bien misterioso en el pueblo, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Y siento que ahora que finalmente vi la película, pues puedo ver en todo su esplendor cómo Martijn pudo explorar todos esos paisajes internos del personaje y magníficamente como exponerlos y dejarlos ahí en claro, y ahí me hace mucho más sentido toda la historia de amor, mucho más que en el papel, mucho más que en el guión, ¿no? Ya una vez que veo la conjunción de imágenes y los paisajes del exterior, de los pueblos, y los paisajes internos de Martijn, de todo su personaje, y entiendo perfectamente por qué Mariana pues está enamorada de este hombre. Uh-huh. Extraño, ¿no? Novedoso, raro, literario, como decía Andrés, ¿no? Como es casi todo un ser literario fantástico, que es como una puerta ahí a otras formas de estar en el pueblo. Y creo que también es interesante también la relación que tiene Martín con la hija, ¿no? O bueno, con la niña, que pareciera ser que es como quien le abre otros mundos y que a lo mejor con la que se puede entender mejor. La niña fue complicado porque, ¿no? Como buenos niños es difícil encontrar pues buenos actores o buenos personajes niños. Estuvimos en el debacle entre una niña actriz o una niña no actriz, y al final encontramos a Bricia, que es quien interpreta a la niña, en Amacueca. En Amacueca, ella vive en Amacueca. Es uno de los pueblos de ahí alrededor de la laguna de Sayula. En uno de los pueblos donde grabamos. Y o sea, debió de haber sido un casting grande entonces. Pues sí, no, o sea, porque fue un poco acotado. O sea, tuvimos un casting, digamos, de actores como tal, ¿no? Sobre todo para la niña. Claro, claro. Y a la par, mientras buscábamos como a los otros personajes secundarios, pues también queríamos ver si la niña podía ser una niña, pues ahí del pueblo, y que fuera mucho más natural, que nos interesaba eso. Y apareció Bricia, que primero, bueno, físicamente, o sea, yo la veo y creo que sí podría ser, o sea, es como, yo la veía y dice, pero esta sí es la hija de, o sea, entre ellas. Digan la verdad, o sea, ustedes ya se conocían, era una hija, la dejaron botada en Amacueca, porque me parece que tiene esa mezcla muy, muy, muy particular de cada uno de ellos dos, de Martijn y de Yasua. Y por otro lado, ella creo que aportó cierta cosa en guión y en intención en mi cabeza. La verdad es que he de confesar, la niña era un poco diferente, era tal vez más alegre,
su forma de ser, pero Brisa le aportó una cierta mirada y una cierta cosa como mucho más tierna, mucho más relajada, y no sé si intencionalmente ella o no, también una cierta emotividad como oculta tal vez que ella tiene, que no expresa, al menos con palabras o con acciones, pero que tiene ahí, y eso la verdad es que fue en ese sentido fue aportación de ella, nunca la llevé yo hacia ese lado, ella solita se fue llevando hacia ahí, y la verdad es que fue muy afortunado, porque además también eso, con tan poco tiempo de rodaje era muy difícil, pues tú sabes, con niños, trabajar con niños, entonces a veces no hay tiempo de tenerles la paciencia o de dejarles explayarse más como ellos deberían, y creo que lo hizo muy bien. Oye, Gaby, cuéntanos, también estuvo, bueno, creo que nació en Ventana Sur, o bueno, fue una de las presentaciones de Work in Progress allá. ¿Qué les dijeron allá? ¿Qué le encontraron allá que pues continuó el camino bien? Pues le ha gustado mucho, o sea, sí tuvimos agentes de venta que justo salieron de Ventana Sur. La verdad es que este año, pues, como que nunca nadie se imaginó lo que ha estado pasando, y como que la ruta de festivales, o sea, Morelia siempre era como obvia la opción de, ¿no? Como todo cineasta mexicano, estreno, pero dentro de nuestra humildad decíamos, bueno, igual no, igual sí, y cuando nos llegó la noticia, pues no podíamos de la emoción. Ahora, justo ya estamos a punto de cerrar con agentes de ventas, con un agente de venta internacional, y bueno, espero ya pronto también tener distribución nacional. Yo les agradezco mucho, Gabriela, Yasúa, Andrés, Martín, Rodrigo. Lo dije bien, creo que acabé diciéndolo bien. Bravo. Les agradezco mucho. Nos vemos en las plataformas del Festival de Morelia, nos vemos en las funciones de Morelia, y las mejores de las suertes a todos y cada uno.